fueron lo que no han sido ni serán. Aquí en mi cuarto donde veo sonriendo, burlándose de la paz, pronosticando felices momentos, momentos que no vendrán. Ellos declaran que nunca quisieran con una guerra acabar, con tantos niños y hombres que sueñan en encontrar libertad. Aquí en mi cuarto las informaciones me muestran la realidad. Aquí en mi cuarto les veo sonriendo, hablan con sinceridad. Guárdanos, Señor, con tu amor. Guárdanos, Señor, en tu paz. Guárdanos, Señor, en tu amor. Es que sin Dios no se vive, sin amor no se construye, sin amor la dicha de vivir, porque sin él imposible es que los hombres dejen todos sus rencores y les sigan perdonando. Por el hecho de acercarnos al amor, por la dicha de alcanzar un corazón unido por la guerra del poder. Y sin Dios no se vive, sin amor no se construye, sin amor la dicha de vivir, porque sin él imposible es que los hombres dejen todos sus rencores y les sigan perdonando. Por el hecho de acercarnos al amor, por la dicha de alcanzar un corazón destruido por la guerra del poder. Guárdanos, Señor, en tu amor. Guárdanos, Señor en tu amor. Cuántas promesas de paz no cumplirás, cuántos tratados de amor. Siempre nos cuentan las mismas historias, nunca se terminarán. El mundo entero se agita y el tiempo corre detrás. Cuántas ventanas que tristes se abren, cuántas que ya no verán. El sol que alumbra los días del mundo, el sol que trae la paz. El horizonte del siglo parece triste llegar. El hombre se anida lo que Jesús nos sembró. Guárdanos, Señor, en tu amor. Guárdanos, Señor, en tu paz. Guárdanos, Señor, en tu amor. Es que sin Dios no se vive, sin amor no se construye, sin amor la dicha de vivir, porque sin él imposible es que los hombres dejen todos sus rencores y les sigan perdonando. Por el hecho de acercarnos al amor, por la dicha de alcanzar un corazón unido por la guerra del poder. Es que sin Dios no se vive, sin amor no se construye, sin amor la dicha de vivir, porque sin él imposible es que los hombres dejen todos sus rencores y les sigan perdonando. Muy buenos días, que la paz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, esté llenando sus vidas de su gracia, de su misericordia. Agradezco al Señor en esta mañana de domingo 7 de noviembre ya, como pasa el tiempo, del año 2021, en que el mundo está convulsionado, mas los que tenemos al Señor en nuestras vidas, tenemos su paz,
tenemos su amor, tenemos la esperanza de que Él viene pronto por nosotros. Alabamos al Señor juntamente con ustedes. Vamos a invocar el nombre del Señor. Amado Rey, muchas gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu inmensa y profunda misericordia. Te alabamos, te adoramos, te damos toda honra, todo honor y toda gloria. Padre, te ruego bendición sobre bendición a cada uno de los que escuchan y a cada uno de los que están buscando sinceramente crecer en ti, amarte, y sus corazones, Señor, rebosan de la esperanza de que tú vengas pronto. Ven pronto, Señor, por nosotros. Muchas gracias. Mientras no vengas, Señor, te daremos gloria, te amaremos más que a nada, más que a nadie, y esperaremos solamente en ti. Muchas gracias, Rey. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estamos acá en este lugar frío, ya donde estoy aquí hace un poquito de frío, ¿ya? Por eso ustedes a lo mejor ven hoy, pero sí la temperatura, pero tenemos que cuidar nuestra garganta también, que por causa de estas alergias de la época nos causan algún problema. Los que nos conocen ya tienen claramente cuáles son nuestras situaciones en cuanto a este problema de la voz, ¿ya? Un saludo, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Les recuerdo que cada día les menciono en mis oraciones, y a veces las personas ni siquiera saben por qué en una hora. Estamos orando con grandes detalles, constantemente. Por ejemplo, ¿sabía usted que yo estoy orando por una familia, por un padre, por una madre, por 3 hijas y por un pequeño nieto? Bueno, es un preadolescente llamado Benjamín también. O sea, con eso les quiero decir que estoy orando en detalle por los pequeños, por los niños, por los preadolescentes, adolescentes, por los adultos jóvenes, las hermanas que solas le sirven al Señor, los hermanos que solo le sirven al Señor, los matrimonios y todas las personas mayores y los menores, ¿ya? Recordándome también de mis amigos pastores cada día en mis oraciones, y por supuesto teniendo a la familia en oración con el único propósito que permanezcan en la fe. No importan las situaciones económicas, las situaciones de salud, lo que importa realmente es irnos a la vida eterna con Él, ¿ya? Que la sangre derramada en la cruz no sea en vano por nosotros. Hemos culminado ya el libro a Tito y vamos a entrar ahora en un libro, una carta pastoral más pequeña que se llama la carta del apóstol Pablo a Filemón. ¿Ya? Vamos a introducirnos en esta carta, les vamos a ir dando detalles durante el desarrollo. Nunca sabemos cuánto nos vamos a demorar, porque a la final no es por creernos espirituales, pero nosotros nos hacemos un tiempo de límite. Y esos tiempos generalmente el Espíritu de Dios no tiene mucho que ver con los tiempos nuestros y nos acorta o nos alarga el tema. A veces me desordena el bosquejo también, y lo hace con todos los que amamos al Señor, porque hacemos un bosquejo mental y a veces lo hacemos escrito. Y todo eso se nos desarma, ¿ya? Anotamos textos afines y el Espíritu Santo nos lleva a otros textos. ¿Y por qué notamos que es el Señor? Por la claridad meridiana con la que nos hace ir a ciertas partes de la Escritura. Bien, vamos a entrar entonces. La carta del apóstol Pablo a Filemón. ¿Quién era Filemón? Era un hombre de Dios, un hijo espiritual de Pablo también, y se lo ganó para el Señor. Y este era un hombre muy acomodado. Muy acomodado. ¿Por qué la gente, los esclavos y los libres, la gente con mucho dinero recibían al Señor? Fácil, pues, porque a través de los siglos y edades Jesucristo ha sido la solución para liberar el alma, para perdonar los pecados y para llenar todos los vacíos con los que venimos, porque somos como un envase y el envase tiene la forma de Dios. Es increíble. Por eso que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y los vacíos que el ser humano tienen la forma de Dios. Esa gente, por ejemplo, sin esperanza, que no quiso recibir el Evangelio, que nadie llegó con el Evangelio y se suicidan, murieron con la forma de Dios dentro, pero vacíos de Dios. Entonces,
Tanto el rico como el pobre necesitan al Señor. Tanto el ateo como el que religioso necesitan a Jesús. Tanto el intelectual como el ignorante, como el analfabeto, necesitan al Señor. Por eso que usted encuentra en la especie humana gente tan diversa que se ha convertido al Señor. El hombre de la calle, el hombre que vive tirado en un rincón, porque en Chile le digo, hay gente que vive en las calles por elección. Nadie le cierra las puertas en un estado como el chileno. Desde que yo tengo uso de razón, siempre a la gente que duerme en las calles se le ha buscado, pero a ellos les gusta esa forma de vida. Ya muchos dejaron a la familia y se olvidaron del mundo y solo viven para comer, para beber y que pasen los días. Y muchos de ellos rechazan al Señor. Y también hay gente con mucho dinero y gente muy sabia. Tenemos nosotros los tres grandes hombres de ciencia actualmente vivos que le sirven al Señor, que aman a Jesús, que oran al Señor, como oramos usted y yo. Hombres que están en la cúspide social, digamos, en cuanto a materialismo, en cuanto a economía y en cuanto a estatus social. Pero ellos saben de su pequeñez ante Dios y le buscamos. Entonces, un hombre de mucho dinero era Filemón. Un hombre griego también, que residía en la ciudad de Colosas y que un día se encontró con el Señor Jesucristo. Y esta es un poco la carta. La carta Pablo la escribe alrededor del año 60 de nuestra era. Por supuesto, Pablo estaba prisionero, estaba preso por causa del Evangelio del Señor. Ya hemos visto que muchos enemigos tenía incluso dentro del mundo creyente, por decirlo de alguna manera, que tenían cierto problema con Pablo por la forma de ser, seguramente, por la forma en que él era, por su personalidad, y sencillamente creían en Jesús y predicaban y le tiraban sus colizazos a Pablo sabiendo que éste estaba preso. Es decir, Pablo dice bien claro en la carta a los filipenses que algunos predican al Señor, a Jesucristo por contienda, no sinceramente, sino pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Eso pasa cuando se le tiene poco amor a las personas. Le digo, hay gente que ora por mí, me ama, pero también hay gente que está deseando mi mal y que según ellos creen en Jesucristo. Siempre esperan recibir alguna noticia negativa mía. Y eso no lo hablo porque sea yo, sino a todos los que hemos predicado el Evangelio, a todos los que estamos al frente de una congregación, nos ocurre. Tenemos gente que nos ama, tenemos gente que es fiel al ministerio nuestro, gente que está ahí a pesar de cómo somos nosotros, gente que nos apoya, gente que a veces nos quiere castigar también porque no hacemos lo que ellos esperan, pero hay gente que también nos aborrece y que siempre están buscando información nuestra, ¿ya? A nosotros no, lo que nos importa, porque si miramos al mundo o si miramos a los cristianos que nos aborrecen, que les gustaría vernos mal, o les gustaría vernos cometer un delito público y que saliéramos en las noticias y sería el regocijo de ellos. Bueno, Pablo tenía también, el gran Pablo tenía sus detractores. Lo único que querían que Pablo lo pasara muy mal, aún estando preso en las crueles prisiones romanas, ¿ya? Entonces Pablo escribe, como le dije, en el año 60 aproximadamente desde la prisión. Entonces empieza a leer la palabra del Señor 1:1, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Filemón, digamos, llegó a ser obispo de toda una vasta región, ¿ya? Y dice, y a la amada hermana Apia. La mayoría de los eruditos coinciden que la hermana Apia era la esposa de Filemón, ¿ya? Filemón significa amante de las visitas, o sea, colaborador, hospitalario, en ese aspecto. Era un hombre que tenía riquezas y era muy cálido. Recibía a cristianos,
recibía a personas que predicaran el Evangelio en su casa y era muy hospitalario, les tenía un lugarcito donde dormir muy digno, les tenía alimento y les tenía un gran amor cristiano. ¿Ya? Por eso su nombre significa, en una palabra, hospitalario, Filemón. ¿Ya? Y dice, y a la amada hermana Apia. ¿Quién era Apia? Dicen los eruditos, les repito, que era la esposa de Filemón. Apia significa fecunda. O sea, era una mujer que, si le hacía honor a su nombre, era muy fecunda en cuanto a prodigar amor, hospitalidad, igual que su esposo. Era un hogar en el que seguramente era muy, muy, muy agradable estar. Y luego aparece otro hombre nombrado, Arquipo. Dice, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, le dice a Filemón. O sea, Filemón en su casa reunía a personas para predicarles y para orar, para ejercer los dones espirituales. Y Arquipo significa jefe de los domadores de los caballos, o en otras palabras, domador de caballos. También algunos eruditos concuerdan en que era una familia y ese era su hijo. Arquipo era su hijo. ¿Ya? Y el saludo se extiende no solo a Filemón, a su esposa en este caso. Vamos a asumir que era esposa, ¿por qué no? Y a su hijo Arquipo. Y dice, nuestro compañero de milicia. Y luego le dice a Filemón, y a la iglesia que está en tu casa. A la iglesia que está en tu casa. Note el saludo, hermano. ¿Cómo le saludaba a Pablo? No le decía que el Señor me los bendiga a mis hermanos, no. Porque ese es el saludo más popular, el Señor me lo bendiga, el Señor lo bendiga, el Señor. De hecho, hay cristianos que ni siquiera te dan bendiciones. A mí me carga cuando un cristiano o una mujer cristiana me dice, hola, o buenas tardes, buenos días, buenas noches, y como el mundo. Entonces no hay una operación del Espíritu de Dios a veces. Si tiene el Espíritu de Dios, lo están contristando, porque el saludo es muy importante. Yo de la vecina que no conoce al Señor, del vecino de la esquina, del amigo mundano, yo recibo un hola, buenos días, buenas tardes con agrado. Pero de un cristiano me carga. Me carga la falta de entrega, porque el saludo implica mucho. La palabra saludo significa espero que estés bien, que estés saludable en todo, en el aspecto psicológico, en el aspecto almático, y que estés bien de salud y con buen ánimo. Eso significa la palabra saludo. ¿Ya? Y aquí, ¿qué les dice Pablo? Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué aparece aquí? Pablo se identifica a él prisionero de Jesucristo con el colaborador que tenía, que estudiamos las dos cartas de Timoteo. A Timoteo, al amado Filemón, aparece, luego aparece la esposa, aparece el hijo, aparece la iglesia que está en la casa, saludada, así. ¿Qué es lo que tú deseas para mí? Tú como hermano, como hermana mía en el Señor. ¿Qué deseas para mí? Yo para ti deseo como base gracia y sobre todo paz del Señor. Paz para tu alma, paz para tu vida, porque la paz te hace amar al Señor con más libertad. ¿Ya? Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ojo, los que vamos al frente de una congregación no debemos dejar de orar. Primero por los hijos espirituales, aunque estos nos estén como odiando, entre comillas, porque no creo que haya un cristiano que odie, aunque no desee lo malo para nosotros no debemos pagar mal por mal.
Yo oro por las personas que me gané para el Señor donde estén, independiente de los deseos que tengan hacia mí. Si ellos tienen deseos de paz para mí, si ellos tienen deseos de amor para mi vida, qué bueno, porque eso me hace bien, porque tengo gente que está orando, que está sosteniéndome en oración ante el Señor, intercediendo por mí. Y yo oro por ellos, lo cual hace la realidad de que dice, orad unos por otros. Y amaos los unos a los otros, como lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Correcto? Entonces Pablo va y le dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Escuchen esto, los detractores que me gané para el Señor, o que los guíe en el Evangelio. Yo oro por ti. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. Algunos que parece que me olvidé en el tiempo, el Espíritu Santo me los trae a la memoria constantemente. De pronto estoy haciendo cualquier cosa y me aparece la figura de alguien en la mente. Esa niña, ese joven, ese adulto joven, esa adulta joven, ese adulto mayor, esa adulta mayor. Yo por los únicos que no voy a orar es por los que partieron. Porque ellos no necesitan oraciones porque están en la iglesia triunfante. Pero vea aquí usted, doy gracias, qué lindo versículo, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y aparte de eso, ¿qué hacía? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Ya sabe usted, ¿quiénes son los santos? Tú, que te apartaste para el Señor. Pero no solo basta que te apartes sin pecado para el Señor, si es para el Señor que hagas las obras que Dios te manda a hacer. Que le pidas al Señor descubrir cuáles son tus dones y escucha la voz del Señor. Porque al Señor se le sirve con los dones espirituales que el Espíritu Santo repartió a cada uno. Pero quiero hacer una diferencia hoy. Hay una gran diferencia entre los dones de la iglesia, los dones generales que aún están en vigor, porque hay algunos secesionistas que dicen que ya no hay sanidades. Yo he visto sanidades que dicen que ya no hay liberación. Es como si los demonios no existieran los demonios que poseen a las personas, a los seres humanos, que están constantemente oprimiendo a los cristianos que van debilitando su fe. La pregunta es, ¿existen los demonios o no, señores cesacionistas? Cesacionista es la palabra. ¿Qué es la teología cesacionista? De que cesaron los dones espirituales. De que cesaron. Yo les digo que no. Por todas las sanidades que he visto. Por las palabras proféticas que en alguna ocasión he recibido. Porque dice el Señor que en los postreros días derramaría su espíritu. Y estamos en los postreros días. Estamos en los días en que vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Lo que sí no es bueno, cuando tenemos una pésima teología, andar pensando en que Dios me va a dirigir por sueños. Esa es una mala costumbre que han adquirido algunos hermanos y hermanas, escuchando a quien no deben. Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos actuar en todos los dones del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces, hoy día, un mal entendimiento ha llevado a muchos pastores a abrogarse títulos de apóstoles de alfombra roja. Yo le digo que los verdaderos apóstoles de hoy son los misioneros. Aquellos que van a lugares de peligro donde no hay evangelio o donde el evangelio es perseguido. ¿Qué gracia tiene de sentirse un apóstol, visitar,
congregaciones ya formadas, ir a darles nuevas revelaciones que ni siquiera existen, que son verdaderas, porque hay algunos que andan dando hasta revelaciones espirituales o revelaciones doctrinales, cambiando la doctrina, o sea, cambiando el evangelio. Entonces, nosotros debemos tener una teología netamente bíblica y no tener miedo a ser una iglesia fundamentalista bíblica y a entender que los dones del Señor van a estar hasta que el Señor venga. Alguien dice, pero no se ven esas sanidades maravillosas, esas sanidades en donde el Señor les ponía miembros, los brazos a los mancos, le ponía pies a los cojos, hacía ver a los ciegos. Todavía ocurre, hermano. Lo que pasa es que mientras usted y yo querramos ser usados en sanidades para tener fama o para llenar el ego, Dios no lo va a hacer. Porque si hay algo que el Señor no estimula es el orgullo, es la autoexaltación humana. Entonces, si existe hoy el don de la misericordia, si existe el don de repartir de la hospitalidad, también existe el don de la sanidad. Todavía hay que echar fuera demonios. Todavía la iglesia tiene una lucha. Si usted supiera las experiencias que tenemos nosotros, que no son transmisibles por esta vía pública. ¿Qué pasa cuando estamos guerreando en oración a las 3 de la mañana? Ocurren cosas sobrenaturales, no muy agradables, pero sí que marcan el triunfo del Señor Jesucristo sobre las fuerzas del mal, de la impiedad, sobre las fuerzas diabólicas demoníacas, sobre los triunfos de los ángeles del Señor contra los ángeles caídos que están en los aires, en las regiones celestes. Dice Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Me entiende? El Evangelio está totalmente vigente en su totalidad. Dios sigue salvando. Dios sigue moviéndose. Lo que sí, hay apostasía como nunca en la historia. Y hay que cuidarse de la apostasía. ¿Cuál es la receta para no caer en la apostasía? Bueno, leer la receta divina, las escrituras, la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces va y le dice Pablo que hace memoria de él, de Filemón, siempre en sus oraciones. ¿Por qué? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Amor, fe en el Señor, amor por el Señor y amor para con los santos. 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación por tu amor, o en tu amor. Por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Permiso. Le dice claramente en el 7 que por causa de él, directamente por Filemón, habían sido confortados los corazones de muchos santos. ¿Cuándo los santos tienen confortamiento? La palabra confortamiento viene de confort, de comodidad. Se sentían cómodos. ¿Cuándo tú estás cómodo? Cuando tienes lo necesario y cuando eres amado. Porque la falta de amor produce déficit moral, produce una especie de depresión, el sentirse rechazado. Entonces este hombre de Dios tenía el don de la hospitalidad y de la misericordia. Filemón ponía sus ganancias, porque era un hombre de negocios, que le iba muy bien, ponía gran parte de sus ganancias para bendecir a los santos, para que se sintieran confortados,
para que también tuvieran consolación en los momentos dolorosos, en las persecuciones, en los rechazos sociales. ¿Ya? Le digo, y yo no es mi afán atacar a las iglesias hermanas, porque son mis hermanos, pero las críticas que hacemos son dulces. Hay iglesias que son menos que un club deportivo. Los hermanos se ven en el culto y eso es todo. Eso es todo. Lo que interesa es que vayan a la iglesia y que vayan vestidos de una manera, un par de horas, y esa es la vida cristiana que tienen. Hay iglesias que tienen pastores que no son pastores, porque el pastor visita en amor. El pastor tiene la capacidad de aconsejar. Y hay personas que, pareciendo pastores, dan consejos para el puro culto nomás. Cómo se debe gritar en el culto, cómo se debe orar en el culto, cómo se debe cantar, cómo se debe vestir. Y ese es todo el evangelio. No le importa si hay alguien en problemas. No le importa si hay alguien que está necesitado. No le importa lo que les pase a los hermanos. En apariencia, si en el culto dicen, vamos a orar por nuestros hermanos, pero no se dedican a la oración. Y son llamados pastores. ¿Y por qué están pastoreando? Bueno, porque alguien tuvo una revelación, entre comillas, pero cuando el Señor te da revelación para un pastor, también tiene requisitos ese pastor. Y un pastor como Filemón, que tenía una iglesia en su casa, no un templito, una iglesia, un grupo de personas que llegaban ahí y eran confortados por él. Y eran amados por él. Hay pastores que no saben ni cómo se llama completamente el nombre de los hermanos. Que ni siquiera saben de los dolores de los hermanos. Que no saben si el hermano tiene buenas sillas, si tiene... No estoy diciendo que hay que andar repartiendo sillas, no. Pero no conocen el estado de las ovejas del Señor. Y se da mucho pastores meramente ritualistas. El culto y chao. Eso es todo. Nunca hay un llamado telefónico. Nunca visitan a alguien porque le pasó algo malo o por algo bueno. ¿Me entiende? Entonces, si yo no critico como hijo de Dios a mis hermanos en la fe, que lo hace el mundo, y el mundo lo hace con saña, con ira, con odio, publicitar las supuestas maldades de la iglesia, porque un pastor indiferente no es pastor, no lo es. La Biblia habla de los malos pastores, los que no aman al rebaño del Señor. ¿Por qué debemos amar a la iglesia? Porque cada persona que sirve a Dios o que tiene a Jesús en su vida es producto de la cruz del Señor Jesucristo. Es producto de los dolores del Señor Jesucristo. Entonces, qué lindo esta parte del texto. ¿Correcto? Ahora empieza una historia. Una historia. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, ojo, que los padres espirituales pueden mandar, pueden ordenar a los hijos espirituales, aunque estos sean hombres adultos, obvio, siempre los pastores van a ser hombres adultos, muchos de ellos casados, pero hoy día muchos buenos pastores no están siendo escuchados, ¿no? Es más, hay muchos hijos espirituales que han decidido deshacerse de sus padres espirituales. Pero le digo que estos padres espirituales, si tuvieron la capacidad de ser usados por el Señor para ganar a personas, porque hay iglesias que el único milagro que hacen es que llega gente. ¿Por qué llega? Por un milagro. Porque ellos no andan casa por casa. Ellos no le hablan a la gente en ninguna parte. Yo estoy de acuerdo que cuando los hermanos trabajan y dejan el trabajo para ponerse a predicar, eso es malo. Pero yo le voy a poner un ejemplo, tengo que ser autorreferente. Yo me gané un muchacho de apellido López,
Yo en el año 1987 trabajé en Productos Sena, le hago publicidad. Y me tocó trabajar en una línea en que teníamos que tomar los alfajores que salían de la máquina y ponerlos en unas bandejas grandes, en unas rejitas, para que se secaran. Y trabajábamos rápidamente y yo así le predicaba. Mientras tomaba así los alfajores decía, y Jesús murió por ti, y el Señor te ama, y si te puso aquí conmigo es porque quiere que tú escuches el Evangelio. Yo no dejaba de trabajar, porque el Señor te da a ti la habilidad de ser un técnico, un enfermero o una enfermera, un profesor o una profesora, una parvularia, un mecánico, un carpintero, un albañil, y tú puedes predicar mientras trabajas. Porque yo también cuando trabajé, donde trabajé, prediqué el Evangelio. En la construcción daba lo mismo. En esa fábrica daba lo mismo. Mi esposa, cuando ejercía su profesión de parvularia, se ganó a muchas mamás de los niños para el Señor, evangelizando a los niños, enseñándole a dar gracias a Dios por la hora de la comida. Y llegaban las mamás, tía, sabe que el niño nos sorprendió. ¿Qué pasó? Sabe que nos dijo que había que dar gracias a Dios por la comida. Y mi esposa ganó mucha gente para el Señor, como parvularia. Entonces hay que enseñar a los hermanos a evangelizar. No solo evangelizar, salir a dar tratado, pararte en una esquina, que también es otra forma, vos en cuello hablar el Evangelio en una esquina, en una plaza, donde hay gente, sí. Pero la falta de enseñanza, por eso le digo, lamentablemente hay muchos pastores que no son pastores y le ordenaron, le impusieron las manos y los expusieron, y no solo exponen a ellos, sino exponen a la hermandad, porque nosotros debemos enseñar las Escrituras en profundidad. Los pastores son hombres de la palabra, los obispos son hombres de la palabra, los evangelistas son hombres de la palabra, los maestros son hombres de la palabra. Y tú, sin ser un pastor ordenado o un obispo o un anciano, tú puedes ser un hombre o una mujer de la palabra de Dios. ¿Lo pueden entender? No lo entendemos porque no son cómodos esos pastores, no son bien cómodos. No son bien cómodos. No se acomodan porque no nos visitan, no nos dan un consejo. ¿Qué consejo pueden dar si sus propios hogares están semidestruidos? Entonces, hermanos, la crítica tiene que venir con una base bíblica. ¿Ya? Entonces en el 8 le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene mandarte, o sea, darte una orden, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Él no estaba preso por un asalto, sino por predicar el Evangelio, porque Pablo era un enemigo del Estado romano, porque el Estado romano tenía un César, que significa un rey, y Jesucristo es el Rey de Reyes. Entonces, cuando nosotros predicamos otra fe, ¿por qué crees que es perseguido el Evangelio en los países totalitarios? ¿Por qué crees que son tan cruelmente torturados en Norcorea los hermanos? ¿Por qué son perseguidos y son acallados por el régimen chino? ¿Por qué? Porque predicamos la libertad en Jesucristo. Una libertad no solo espiritual, sino también física, porque Dios nos hizo libres. Cuando tú ves que Dios pone al hombre en la tierra, la orden es que llene la tierra, la multiplique y que la sojuzgue. Entonces aparecen los totalitarios y nosotros no tenemos color político en sí, pero tampoco podemos estar callados ante las injusticias. Yo no puedo callar al ver que mi país está al borde de la ruina física, moral, económica.
Y no puedo estar apoyando políticas que van en contra de la familia, en contra de la libertad, de la fe cristiana. Eso no me convierte en político. Y escuchemos lo que está pasando en este momento. ¿Ya? Mira lo que le dice en el 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Escucha, esta es la historia de un esclavo, Onésimo. Onésimo significa útil. Cuando el Señor vino a la tierra, habían 60 millones de esclavos. ¿Escuchaste bien? En el primer siglo hubieron 60 millones de esclavos, más de 3 veces la población chilena. ¿Qué era un esclavo? Eran herramientas vivientes. La esclavitud fue la que engrandeció al Imperio Romano, porque solamente le daban lo mínimo para comer. Habían esclavos de todas las edades y de los dos sexos. Para ver la crueldad de la esclavitud. La vimos en la película y en la obra Raíces, ¿cierto? Los que leyeron el libro, felicitaciones. En que el esclavo era menos que un animal. Porque siempre los seres humanos tuvieron mascotas. Y a la mascota se le trata bien. Los golpes, el sadismo se levantaba contra los esclavos. Plinio nos cuenta en uno de sus escritos que él visitó a un amigo y había un grupo de amigos y a un esclavo por accidente se le cayó una copa de cristal. Y el castigo inmediato fue tirarlo a las fieras hambrientas por una copa que se le había caído. Es decir, el esclavo valía mucho menos que una copa. Todos los esclavos tenían marcas de torturas, de golpes, de quemaduras. Cuando se descubrieron las ruinas de Pompeya, Pompeya y Herculano fueron antiguas ciudades en Italia, en lo que ahora es Nápoles, que el volcán Vesubio sepultó bajo las cenizas y encontraron a una niñita de 12 años y los huesos no estaban en un lugar donde se quemó completamente el cuerpo, se calcinó, sino que en un lugar donde había cobijo y tenía cerca de ella un bebé. Y se descubrió que esa niñita tenía 12 años y era una esclava. Y tenía la cadera derecha desviada y el bracito derecho, porque ahí tenía que cargar a los niños de la familia, y tenía heridas y tenía fracturas por los golpes que tuvo mientras vivía, siendo una niñita de 12 años. Entonces Onésimo era un esclavo, pero tenía una diferencia. Onésimo era esclavo de un hombre cristiano. Entonces usted dirá, pero ¿cómo los cristianos tenían esclavos? Escuche, tenemos que ceñirnos al contexto de la época, donde la esclavitud era normal, donde la esclavitud era tener hombres y mujeres que compraban o eran hijos de los esclavos y heredaban la esclavitud. Y Onésimo, así se le puso por nombre, Pablo significaba útil, y le dice que en otro tiempo, en el 11, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, le dice a mi hijo Onésimo. Pablo no lo había engendrado como ser humano, pero sí como un hijo de Dios. Se lo había ganado para el Señor. Seguramente fue a dar a la prisión por robarse una manzana o algo,
y estuvo unos días encarcelado y Pablo le predicó el Evangelio. Y ahí supo la historia, Onésimo le contó que se había arrancado y viene una situación bastante curiosa. Era esclavo de un hombre, de un amigo de Pablo, de un pastor, y le dice, el cual vuelvo a enviarte en el 12, tú pues recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. ¿Ya? 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. ¿Cómo le servían a Pablo en la prisión? Lo visitaban y Pablo les daba instrucciones. Vayan y lleven esta carta. Lleven este escrito acá, lleven este escrito allá, prediquen aquí. A eso le servían a Pablo. Le servían en el Evangelio. ¿Ya? Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, lo envió de vuelta y lo reconcilió. Le dijo, ya no recibas como esclavo. O sea, él puede seguir sirviéndote, pero ahora como hermano en el Señor. ¿Sabe qué? Onésimo formaba parte de la iglesia en libertad. Más que escandalizarnos porque Filemón tenía esclavos, los esclavos de Filemón eran personas que eran bien tratadas. El muchacho se arrancó porque era un muchacho inquieto, pero nunca fue maltratado. Pero fue una obra del Señor que permitió que se le arrancase ese esclavo joven a Filemón para llevarlo a la presencia de Pablo. Y Pablo en la prisión. ¿Y cómo le conoció en prisión? Especulando. Tal vez se robó un pan, se robó una fruta para comer y los guardias romanos lo llevaron preso y ahí Pablo le predicó el Evangelio. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo cambia las cosas. Nosotros éramos esclavos del mundo. Teníamos un amo, aunque éramos algunos creyentes, religiosos, creíamos en Dios. Algunos éramos ateos, algunos lo pasábamos muy bien económicamente, otros no tanto, pero nuestro padre era el diablo. Y era nuestro Señor que nos esclavizaba para mantenernos entretenidos en el mundo, para llevarnos al infierno. Porque Satanás, el diablo, es cruel, es malo. Él quiere que tú te pierdas. Por eso levanta sus fuerzas contra ti cuando le quieres servir al Señor. Cuando tú quieres congregarte te pone 1000 obstáculos. Levanta contra ti a la familia. Esa familia que te ama la levanta contra ti. Cuidado cuando estamos escuchando frases del Nirvana, del tal escritor, de tal filósofo. Porque empieza la desviación, nos empezamos a sentir buenos, nos empezamos a sentir que somos presas de todas las injusticias del mundo. No, somos esclavos del pecado y el Señor nos da libertad, nos hace hijos de Dios. La sangre derramada nos limpia de pecado y el agua, la palabra, la purificación nos va limpiando nuestra alma, nuestro caminar. Y la presencia del Espíritu de Dios nos fortalece día a día. Entonces, sirvámosle al Señor con amor. Aprendamos a ser amados, a ser reprendidos. ¿Por qué yo nombré a un niñito hoy? Porque esa familia saben que le amamos,
pero ellos tal vez creen que no oramos en detalle. Oramos en detalle por esas 3 hijas, por ese nietecito amado, por ese hombre amigo mío, por esa esposa que tiene, que la conozco hace tantos años, orando para que el Señor llene sus vidas. Por eso los nombro. Yo oro por personas que tú ni te imaginas, que tú no conoces. Y también oro por ti, con nombre, con apellido incluso. Y cuando oro por ti, entro en mi imaginación a tu casa. No que entre espiritualmente volando, porque esa es una cualidad de los brujos y hechiceros de alta gama. Nosotros no. Nosotros entramos solo en pensamiento y esperamos que Dios reconforte las vidas de cada uno de ustedes, desde nuestros hermanos ancianos de la iglesia hasta el niño más pequeñito o niñita más pequeñita, hijos de nuestros hermanos. Que la paz de Jesucristo llene tu corazón y tu alma. Vamos a continuar con este estudio el próximo día miércoles. ¿Ya? Amado Padre, muchas gracias, porque has sido bueno y maravilloso y verdadero. Te damos todo honor, toda honra y gloria en este día. Muchas gracias, porque eres maravilloso, porque tu poder, Señor, se perfecciona en nuestra debilidad, y te ruego la prosperidad espiritual para todos y cada uno de nuestros auditores, aquellos que nos ven, y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Déjenos su like, visítenos por favor en YouTube en la semana, comente y que la paz de Jesucristo llene sus corazones. Nos estamos encontrando el próximo miércoles 10 de noviembre a las 20 horas por este canal de YouTube. Recuerde, muy pronto estaremos viajando ya en la semana para nuestro lugar y ahí les estaremos visitando a cada uno de ustedes. Un abrazo en Jesucristo. Paz del Señor. Shalom. Nos estamos viendo. Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad de hacerte mirar, o poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad. No comprendo cómo el alma puede mantenerse firme a la deriva cuando el cielo deja de alumbrar. No me dejaré vencer del miedo, ni vivir de mis propios anhelos. Dejaré que el río de tu amor y tu perfecta voluntad fluya